Bueno, espero que estén teniendo una buena mañana, tarde o noche, como de costumbre, el día de hoy. Hoy les traigo más que nada este nuevo capítulo de esta historia que realmente me sorprendió que les haya gustado tanto, pero no me quejo. La verdad me gusta que a ustedes les esté gustando mi trabajo, especialmente este tipo de historias que realmente son bastante distintas a las que normalmente te encontrarías en un lugar como Fanfiction, Wattpad, aquí en YouTube. Así que de verdad, muchas gracias. Y hacer una mención así como por encima de que me alegra mucho saber que ya hemos llegado a los 2000 suscriptores. Yay. Y bueno, la verdad me hace muy feliz ya que me hace sentir como motivado para seguir escribiendo y para seguir trayendo esas historias. Y como, no sé, como una forma de celebrar, por decirlo así, me gustaría hacer como un especial preguntas y respuestas. Tipo, ustedes me dejan sus preguntas de lo que sea en los comentarios, ya sea sobre mis historias, si tengo futuros proyectos, sobre mí si quieren incluso, y ahí se las estaré respondiendo en ese próximo video. También estaré comentando unas cosas como proyectos que tengo en mente, pero que no estoy convencido de hacerlos todavía por el tema de que no sé si vaya a pegar bien el tema o el crossover, porque especialmente me dedico a eso, a escribir crossovers. Pero bueno, eso sería por esa parte. También quería agregar que antes de que alguien llegue a los comentarios y me diga que cuando va a aparecer Mira, Soy y Rumi en esta historia, les pido por favor y encarecidamente que tengan paciencia. Simplemente disfruten del capítulo de hoy y ya está. No hay por qué tener como esa ansiedad de no verlas aparecer todavía. Van a aparecer, ténganlo por seguro, pero no aún. Y bueno, quiero pasar a la sección de saludos, más que nada para los miembros del canal que me vendría haciendo. Marc Mastrales, Luis Ramón Ureña, Jonathan Castro, Rodrigo Sierra, Aníbal Quesada, KM, Chuy Valera, Dairon Casas, Iversidey y Hades. Sin olvidar dar un saludo así, con mucho cariño, a Moisés Sánchez, que me lo pidió en el último video que subí. Y sin más, eso vendría siendo todo por hoy. Así que, como les digo, espero que disfruten del capítulo de hoy, así como yo disfruté mucho escribiéndolo. Sin más, me despido y es todo por ahora. Por cierto, el que se haya saltado esta parte inicial es puto. Guima. Segunda parte. Los demonios permanecieron estáticos, como si el tiempo se hubiera congelado en el claro, al ver cómo la cazadora comenzaba a retirarse. Su silueta se desvanecía entre los árboles, dejando atrás al único ser que aún se mantenía firme en medio del círculo de muerte. Naruto se giró lentamente, su mirada oculta tras la máscara, pero cargada de una intensidad que se sentía como una presión en el aire. Los demonios comenzaron a formar una media luna frente a él, sus cuerpos tensos, sus ojos brillando con hambre. Sato permanecía en el centro, con la mirada vacía, como una marioneta abandonada por su titiritero. Naruto reconoció de inmediato la posesión demoníaca. El cazador había sido devorado desde dentro. Tonto. Tonto por creer que Guima o Amon le darían poder sin exigir algo a cambio. Y hablando de Guima, el cazador alzó la vista hacia las llamas púrpuras que flotaban sobre el claro, emulando una boca gigantesca que sonreía con una perversidad casi infantil. El señor demonio parecía disfrutar del abandono, del aislamiento, del espectáculo de un cazador enfrentando solo a su condena. Naruto se colocó en una postura firme, sintiendo como la brisa helada del bosque acariciaba su torso desnudo. Varias marcas comenzaron a aparecer sobre su piel, como si fueran talladas por manos invisibles, brillando con un carmesí profundo que se extendía hasta su máscara. Sus ojos se encendieron con una nueva intensidad, y su mano se posó sobre la empuñadura de su katana con una calma ritual. Guima habló entonces, su voz grave y profunda resonando como un eco en el claro. Eres valiente, cazador. No muchos se atreverían a enfrentarse a tantos demonios, solo su risa se deslizó entre las llamas, distorsionando el aire a su alrededor. Pero también eres tonto. Has dejado que tu única aliada te abandone. Y todo en vano. Una vez acabe contigo, ella será la siguiente. Luego los pueblos cercanos. Y finalmente, me alimentaré de todas las almas de Japón. Las palabras del demonio provocaron una oleada de emoción entre sus seguidores.
gruñidos, risas, temblores de anticipación. Naruto los observó con desdén, notando cómo sus marcas comenzaban a pulsar, como si el pensamiento de devorar inocentes los excitara hasta el delirio. Una mueca de odio se dibujó en el rostro de Naruto. Su agarre sobre la katana se volvió más firme, y su mirada se clavó en Guima con un fuego contenido. Un gruñido surgió de su garganta, grave, como el rugido de una bestia que no ha olvidado cómo matar. Ya he lidiado con otros como tú, espetó con desprecio. Tontos que pensaron que el poder les daba derecho a hacer lo que quisieran. Y al final, todos terminan igual. A mis pies, rogando por sus patéticas vidas. Su aura demoníaca comenzó a expandirse, proyectándose como una marea invisible que se extendía por todo el bosque. Los demonios, antes entusiasmados, comenzaron a encogerse sobre sí mismos. Algunos retrocedieron instintivamente, mientras que los más fuertes se mantuvieron firmes, aunque con tensión evidente. Guima, sin embargo, sonrió. Sonrió al sentir algo en la energía del cazador. Algo que conocía. Algo que había aprendido a manipular. Si lograba tocar esa raíz, podría controlar al cazador como lo hacía con sus demonios. Con esa intención, comenzó a emanar su energía demoníaca en forma de finas líneas púrpuras que se dirigieron hacia Naruto. Hablas con desdén sobre los demonios, pero olvidas lo que eres, cazador, gruñó Guima, su voz cargada de veneno. Las líneas de energía rodearon a Naruto, intentando penetrar su cuerpo. Pero su propia energía carmesí se alzó como una barrera, resistiendo el avance. Eres un demonio. Igual que los que dices cazar. Nacido de tu egoísmo, de tus deseos más oscuros, y lo más divertido es que sientes culpa por serlo. Una risita se escapó de la boca del señor demonio, mientras observaba cómo la energía del cazador comenzaba a ceder. Lentamente, las marcas carmesí en su cuerpo se tornaron púrpuras, como si la corrupción comenzara a filtrarse en su esencia. Oh sí, puedo sentirlo. Puedo ver tu culpa, cazador, susurró Guima, mientras flashes de la vida de Naruto se proyectaban ante sus ojos. Naruto sintió como su mente era invadida. Recuerdos de sus años más oscuros, tanto como cazador como demonio, se precipitaron sobre él como una marea implacable. Vio los rostros de los que había perdido, su familia, su clan, sus amigos. Vio los rostros de los que él mismo había asesinado. Cazadores, civiles, personas que alguna vez le ofrecieron afecto. Todo se mezclaba en una espiral de culpa y dolor. La risa de Guima resonaba en lo más profundo de su mente, como si hubiera clavado sus raíces en su psique. Naruto apretó los dientes con fuerza, tratando de ignorar la voz, tratando de mantenerse de pie. Pero sus piernas temblaban. Su visión se nublaba. El peso de su pasado amenazaba con aplastarlo. Y sin embargo, no cayó. No aún. Porque en medio de la tormenta, en medio del veneno, aún ardía una llama. Una llama que no se había extinguido. Y que no se extinguiría sin luchar. No trates de resistirte, cazador, es inútil. La voz de Guima se deslizó como veneno por los rincones más profundos de la mente de Naruto, envolviéndolo con una suavidad engañosa. Cada palabra era una cadena invisible que se enroscaba lentamente en su espíritu, apretando con la intención de someterlo. Puedo liberarte de esa culpa, puedo darte la paz que tanto añoras. Solo debes jurarme tu lealtad, y blandir tu espada para servirme. La voz del gran señor demonio estaba impregnada de una oscuridad antigua, una que no ofrecía consuelo sino una ilusión de alivio. Naruto se estremeció. Las promesas, siempre eran las malditas promesas. Amon había sido igual. Le había ofrecido poder para vengar a los suyos, para castigar a los traidores, para proteger a quienes amaba. Pero ese poder lo había corrompido. Lo había convertido en el verdugo de aquellos que una vez fueron su mundo. El cazador no necesitaba que Guima le recordara su culpa. Él la llevaba consigo. En cada paso. En cada cicatriz. Su respiración se volvió errática, agitada. Los recuerdos se precipitaron como una tormenta. Los rostros de los que había perdido, las voces que ya no volvería a escuchar, los gritos de los que él mismo había silenciado. Guima no solo intentaba romperlo. Lo estaba obligando a mirar el abismo que llevaba dentro. Pero lo que el demonio no entendía era que ese abismo no lo debilitaba. Lo definía.
Naruto apretó los dientes, su cuerpo temblando por la tensión acumulada. «No me romperás», gruñó con furia, obligando a la voz de Guima a ahogarse en su mente. En su lugar, un retumbar profundo comenzó a emanar desde su pecho, como si los latidos de su corazón se hubieran convertido en tambores de guerra. Guima gruñó con desagrado al ser expulsado de la mente del cazador, y observó cómo las marcas carmesí en su cuerpo comenzaban a arder con una intensidad renovada. La energía demoníaca de Naruto se volvió abrasadora, quemando la influencia del señor demonio y carbonizando el suelo a su alrededor. Por 800 años he prevalecido. He luchado. He sangrado, me niego a que un bastardo como tu Amon me rompa de nuevo. Su voz ya no era la de un hombre. Era la de una criatura forjada en la guerra, endurecida por el dolor. Un gruñido profundo, demoníaco, resonó en todo el bosque, haciendo que las hojas temblaran y los demonios se encogieran. Las marcas en su cuerpo se expandieron por completo, y su máscara de zorro se hizo añicos, cayendo al suelo como fragmentos de una identidad rota. En su lugar, una máscara demoníaca emergió, deformada en una mueca de odio puro, con colmillos sobresalientes y ojos encendidos en llamas. Su cuerpo se convulsionó ligeramente, y luego fue envuelto por su energía demoníaca. Creció. Las garras se extendieron. Su cabello se tornó de un carmesí profundo, como si la sangre misma hubiera reemplazado cada hebra. Guima observó con asombro contenido. El cazador había entrado en un estado demoníaco completo, similar al de Sato, pero con una diferencia crucial. Naruto conservaba su cordura. Los demonios que aguardaban la orden de Guima se estremecieron. El cazador extendió las manos frente a su cuerpo, y de la palma de una de ellas emergió una empuñadura negra, adornada con kanjis que palpitaban con energía demoníaca. Con la otra mano la tomó y la extrajo en un solo movimiento. La hoja era de un negro profundo, como si absorbiera la luz misma. «Mátenlo, ahora», gritó Guima, alarmado al sentir cómo la energía del cazador crecía a un ritmo que escapaba a su control. Pero sus demonios dudaron. El miedo los paralizaba. Solo Sato, desprovisto de conciencia, se lanzó al ataque. Desenfundó su katana y balanceó sus garras con la intención de decapitar al cazador. Pero cuando su hoja tocó la katana demoníaca de Naruto, se partió en múltiples fragmentos. La segunda hoja del cazador se movió con precisión letal, obligando a Sato a retroceder. El ataque, sin embargo, fue suficiente para romper el miedo de los demás demonios, que ahora se lanzaban como una ola sobre el cazador. Naruto se colocó en una postura firme, ambas espadas cruzadas frente a su pecho. Las llamas comenzaron a condensarse sobre las hojas, vibrando con una intensidad que hacía temblar el aire. Ichi no kata, Akuma no Kikei. Primera postura, rotura demoníaca. Susurró con voz grave. Y entonces, lanzó un corte dual en dirección a la marea demoníaca. Las llamas se extendieron como una explosión controlada, devorando a los demonios con gritos agudos que se perdieron en el viento. No quedó nada. Solo ceniza. La mirada del cazador se alzó, encontrándose con la manifestación de Guima. Y en esos ojos ardientes, no había miedo. No había duda. Solo odio puro. El tipo de odio que no nace del rencor, sino del dolor. El tipo de odio que no busca venganza, sino justicia. Y Guima, por primera vez, sintió que había subestimado a su enemigo. Desde lo alto de su manifestación ardiente, Guima observó con creciente irritación cómo el cazador demoníaco se mantenía firme, rodeado por los restos calcinados de su primera oleada. La energía carmesí que emanaba de Naruto no solo había repelido su influencia, sino que había comenzado a devorar el campo espiritual que Guima había tejido con siglos de dominio. El gran señor demonio no podía permitir que aquel vestigio de voluntad se mantuviera en pie. Con un rugido que hizo vibrar los árboles del bosque, extendió sus brazos y abrió sus fauces de fuego púrpura. Desde su interior, una nueva grieta se rasgó en el tejido de la realidad, y de ella comenzaron a descender demonios de mayor rango. Bestias de múltiples extremidades, con pieles cubiertas de espinas, ojos que giraban en todas direcciones, y bocas que no cesaban de murmurar maldiciones. Cada uno de ellos portaba una marca de Guima, y su sola presencia hacía que el aire se volviera más denso, más venenoso. Naruto no se movió.
Su cuerpo seguía envuelto en energía demoníaca, sus dos espadas vibrando con una intensidad que parecía responder a la amenaza creciente. Los demonios comenzaron a rodearlo, formando un círculo de muerte. Algunos se movían con rapidez, otros con lentitud calculada, pero todos compartían la misma intención: desgarrarlo, someterlo, extinguirlo. En medio de ellos, Sato permanecía de pie, su cuerpo aún temblando por la transformación anterior. Wima, viendo que el cazador no cedía, decidió romper el último vestigio de humanidad que quedaba en su marioneta. Extendió una línea de energía púrpura directamente hacia Sato, y ésta se incrustó en su pecho como una lanza. El cuerpo del antiguo cazador se arqueó, sus ojos se encendieron con un fulgor violáceo, y su boca se abrió en un grito que no pertenecía a ningún ser humano. Las marcas en su piel se multiplicaron, sus músculos se hincharon, y su katana se deformó en una hoja dentada que parecía latir con vida propia. Sato había entrado en un estado de berserker absoluto. El primero en moverse fue Sato. Su cuerpo se lanzó hacia Naruto como una flecha, la hoja dentada girando en espiral mientras sus garras se extendían como cuchillas. Naruto bloqueó el primer impacto con su katana negra, pero el choque fue brutal. El suelo se resquebrajó bajo sus pies, y la presión del ataque hizo que su brazo temblara por un instante. Sato no se detuvo. Golpeó, giró, rasgó el aire con una furia que no distinguía entre técnica y salvajismo. Naruto respondió con precisión, sus movimientos eran una danza entre la defensa y el contraataque. Cada vez que Sato intentaba cortar, Naruto desviaba. Cada vez que Sato intentaba morder, Naruto lo empujaba con una ráfaga de fuego. Pero el berserker no sentía dolor. No sentía miedo. Solo avanzaba, como una máquina de destrucción. Los demás demonios, al ver el enfrentamiento, se lanzaron también. Naruto se vio rodeado por criaturas que atacaban desde todos los ángulos. Uno intentó perforarle el pecho con una lanza de hueso, otro trató de envolverlo con tentáculos que emanaban veneno. Naruto giró sobre sí mismo, sus espadas trazando círculos de fuego que repelían a los más cercanos. Saltó, esquivó, cortó. Cada movimiento era una respuesta a múltiples amenazas. Su cuerpo se movía con una precisión sobrenatural, pero incluso él comenzaba a sentir el desgaste. Las llamas que envolvían sus espadas se intensificaron, y con un rugido lanzó una onda expansiva que arrojó a los demonios más cercanos contra los árboles. Algunos se desintegraron al contacto con la energía. Otros se levantaron, tambaleantes, con partes de sus cuerpos calcinadas. Sato volvió a atacar, esta vez con una velocidad que parecía imposible. Naruto apenas logró cruzar sus espadas para bloquear el golpe, pero la fuerza del impacto lo hizo retroceder varios metros. El berserker no le dio respiro. Se lanzó de nuevo, esta vez con una secuencia de cortes que buscaban abrirle el abdomen. Naruto giró su cuerpo, esquivando por milímetros, y luego contraatacó con una estocada directa al pecho. La hoja se hundió, pero Sato no se detuvo. Tomó la espada con sus propias manos, ignorando el dolor, y trató de arrancarla de las manos del cazador. Naruto soltó la empuñadura y giró sobre su eje, usando la segunda espada para cortar el brazo de Sato. El miembro cayó al suelo, pero el berserker ni siquiera gritó. Solo gruñó, y de su hombro comenzó a brotar una nueva extremidad, deformada, cubierta de espinas. El campo de batalla se había convertido en un infierno. Las llamas carmesí chocaban con la energía púrpura. Los árboles ardían. El suelo se agrietaba. Y en medio de todo, Naruto seguía luchando. Cada demonio que se acercaba era repelido, destruido, pero la horda no cesaba. Wima observaba desde lo alto, su sonrisa ahora más tensa. El cazador no solo resistía. Estaba ganando terreno. Y eso era inaceptable. El gran señor demonio comenzó a canalizar más energía, preparando una nueva invocación. Pero Naruto, con los ojos encendidos y las marcas brillando como brasas vivas, alzó la mirada hacia él. Y en ese instante, Wima sintió algo que no había sentido en siglos. Peligro. Verdadero peligro. El bosque se cerraba tras ella como una boca silenciosa, tragándose los ecos del combate que aún rugía en la distancia. Kiyo me corría, pero no sabía hacia dónde.
Sus pasos eran torpes, desiguales, y cada zancada parecía más una huida que un desplazamiento consciente. Las ramas arañaban su rostro, las raíces la hacían tropezar, y el aire frío de la noche le quemaba los pulmones. Pero nada de eso dolía tanto como la certeza que se clavaba en su pecho. Había huido. Había corrido como una niña asustada. Como una cobarde. Como alguien que no merecía portar la naginata que ahora ya no sostenía. Su respiración era un jadeo entrecortado, y su mente se llenaba de voces que no eran suyas. Voces del pasado. Juramentos pronunciados con solemnidad. Promesas hechas ante la tumba de Akiko. Lucharé hasta el final. No retrocederé. No temeré mentiras. Todas mentiras. Se detuvo finalmente, sus piernas negándose a seguir. Cayó de rodillas sobre la tierra húmeda, y sus manos se hundieron en el barro como si intentaran aferrarse a algo que ya no existía. El corte en su abdomen ardía, pero no tanto como la vergüenza. La máscara rota colgaba de su rostro, revelando lágrimas que no había sentido caer. Su cuerpo temblaba, no por el frío, sino por el peso de su propia decepción. ¿Qué soy?, pensó, con la voz quebrada en su interior. ¿Qué clase de cazador abandona a su compañero? ¿Qué clase de heredera de la orden corre cuando el enemigo se alza? Las palabras de Naruto resonaban en su mente, no como consuelo, sino como juicio. No estás lista para esto, tenía razón. No lo estaba. Y ahora lo sabía. No por falta de entrenamiento. No por falta de poder. Sino por falta de convicción. Cuando el miedo la tocó, no luchó. Se quebró. El bosque guardaba silencio, como si la naturaleza misma la observara con indiferencia. Las hojas no susurraban. Los animales no se movían. Todo estaba quieto. Como si el mundo esperara que ella decidiera qué hacer con lo que quedaba de sí. Kyome se dejó caer por completo, su cuerpo tendido sobre la tierra, con la frente apoyada en el suelo. El dolor físico se mezclaba con el emocional, y por un momento deseó no levantarse. Deseó que todo terminara allí. Que el bosque la cubriera. Que su nombre se olvidara. Pero entonces, entre el silencio, una imagen cruzó su mente. Akiko. De pie, con la mirada firme. Con la naginata en alto. Con la determinación en los ojos. No le hablaba. No la juzgaba. Solo la observaba. Y esa mirada fue suficiente para que Kyome comenzara a llorar. No por miedo. No por dolor. Sino por la certeza de que había fallado a todo lo que esa imagen representaba. El llanto no fue escandaloso. Fue contenido, como si su cuerpo no quisiera que el mundo supiera cuán rota estaba. Pero cada lágrima que caía era una confesión. Una rendición. Una súplica. Perdóname, murmuró, sin saber a quién se dirigía. A Akiko. A Naruto. A sí misma. Perdóname por no ser suficiente. Su voz se quebró, y el bosque siguió en silencio. No ofreció respuestas. No ofreció consuelo. Solo le permitió llorar. Y en ese llanto, Kyome comenzó a vaciarse. A dejar ir la imagen perfecta que había construido de sí misma. La cazadora invencible. La heredera digna. La guerrera sin miedo. Todo eso se desmoronaba. Y en su lugar, quedaba una joven rota, temblando en la oscuridad, buscando una razón para volver a levantarse. Pero incluso en la oscuridad, algo se mantuvo encendido. Una chispa. Pequeña. Frágil. Pero real. El recuerdo de Naruto enfrentando a la horda solo. No por gloria. No por poder. Sino por convicción. Por redención. Por algo que iba más allá del deber. Y esa chispa, por mínima que fuera, comenzó a arder en su pecho. No la hizo levantarse aún. No la hizo olvidar su culpa. Pero le recordó que aún podía elegir. Que aún podía decidir qué hacer con lo que quedaba de ella. Y en ese momento, mientras el bosque seguía en silencio, Kyome cerró los ojos. No para rendirse. Sino para escuchar. Para sentir. Para recordar quién era. Y por qué había jurado luchar. El suelo bajo su cuerpo seguía frío, húmedo, indiferente. Kyome no se había movido desde que cayó, y aunque el llanto había cesado, su rostro seguía marcado por las lágrimas secas y el barro que se adhería a su piel.
El silencio del bosque era absoluto, como si el mundo le concediera ese espacio para desmoronarse sin testigos. Pero en medio de esa quietud, los recuerdos comenzaron a surgir, no como consuelo, sino como cuchillas que cortaban desde dentro. Desde niña, había sido criada con una sola idea. Debía ser fuerte, valiente, implacable. Su abuelo se lo había repetido cada día, con voz firme y mirada severa. Los demonios no sienten compasión. Tú tampoco debes hacerlo. Había crecido entre entrenamientos, rituales, y relatos de cazadores caídos. Cada cicatriz que su abuelo mostraba era una lección. Cada silencio, una advertencia. Y ella, con la devoción de una heredera, había absorbido cada palabra como si fueran mandamientos. Recordó el día en que su abuelo le entregó la naginata. No fue en una ceremonia. No hubo aplausos ni testigos. Solo él, ella, y el arma envuelta en tela ceremonial, guardada por siglos en el santuario familiar. Esta fue de Akiko, le dijo, con una solemnidad que le heló la sangre. La última cazadora que enfrentó al demonio y cayó con honor. Desde su muerte, nadie ha sido digno de blandirla. Hasta hoy Kiyo me había temblado al tomarla. No por el peso físico, sino por el peso simbólico. Su abuelo le habló entonces del legado, de la promesa, de la misión que debía cumplir. Uzumaki es la mayor deshonra de nuestra orden. Un demonio que alguna vez fue uno de los nuestros. Tú lo matarás. Tú restaurarás el honor que él nos arrebató desde ese día. Cada entrenamiento, cada herida, cada noche sin dormir, había estado marcada por ese propósito. Matar al demonio. Matar a Naruto. Durante años, esa idea fue su brújula. Su razón. Su identidad. Cuando otros cazadores dudaban, ella se mantenía firme. Cuando los instructores la exigían más allá del límite, ella no se quejaba. Porque ella sería la que lo haría. La que cumpliría el juramento que todos temían pronunciar. Recordó el día en que lo hizo oficialmente. De pie ante las estatuas de los caídos, con la naginata en alto, juró con voz temblorosa pero decidida. Juro dar muerte al demonio que deshonró nuestra sangre. Juro restaurar el nombre de Akiko. Juro no temer, y todos la aplaudieron. Todos la miraron con respeto. Pero ahora, sola en el bosque, con el cuerpo temblando y el alma rota, esas palabras le parecían huecas. Vacías. Mentiras que había pronunciado sin entender su peso. Porque ahora conocía a Naruto. No como el monstruo de las historias. No como el traidor de los rituales. Sino como el cazador que había enfrentado el abismo y aún seguía de pie. Lo había visto luchar. Lo había visto proteger. Lo había visto resistir la tentación que ella misma no pudo enfrentar. Y eso la destrozaba. Porque si él era el demonio, ¿qué era ella? Una cazadora que huye. Una heredera que no puede sostener su legado. Una niña que repite palabras sin entender su significado. Todo lo que había creído, todo lo que había defendido, se desmoronaba. Y en su lugar, quedaba una verdad incómoda. Quizás Naruto no era la deshonra. Quizás era el único que realmente entendía el mundo en el que vivían. Kiyo me apretó los puños contra la tierra, sintiendo como la rabia y la tristeza se mezclaban en su pecho. No contra Naruto. No contra su abuelo. Sino contra sí misma. Por haber vivido en una mentira. Por haber aceptado sin cuestionar. Por haber juzgado sin conocer. Y ahora, mientras el bosque seguía en silencio, comprendía que no era la única. Todos los cazadores vivían en esa mentira. Todos repetían los mismos juramentos. Todos temían la verdad que Naruto encarnaba. Él no era el enemigo. Él era el espejo. Y ella, como todos los demás, había preferido romper el espejo antes que mirar su reflejo. Pero ya no podía huir. Ya no podía fingir. Porque el mundo que creía conocer había muerto. Y el que quedaba, era el que Naruto había estado enfrentando solo todo este tiempo. Apretó los dientes con fuerza, como si ese gesto pudiera contener el derrumbe que se gestaba dentro de ella. Intentó moverse, pero sus brazos y piernas se negaban a obedecer. La herida en su abdomen, aunque no letal, parecía absorber cada vestigio de energía que aún le quedaba, como si se alimentara de su voluntad. No era solo el dolor físico. Era algo más profundo.
algo que había comenzado a quebrarse desde el momento en que decidió huir. Sentía que su voluntad se había rendido mucho antes que su cuerpo, como si ya no tuviera motivo para volver a levantarse. ¿Acaso era porque no quería luchar? La pregunta la congeló. Lentamente, dirigió la mirada hacia su mano. Temblaba. No por el frío, sino por el miedo. No, por el terror. La mera idea de volver al claro, de enfrentar lo que aguardaba junto a Naruto, le parecía inconcebiblemente aterradora. Su cuerpo temblaba como el de una niña que ha visto demasiado. Y eso la asqueó. Se sintió repugnante. Deshecha. Llorando, temblando, sin saber quién era. O peor aún, sabiendo que ya no era nadie. Odiaba esa sensación. Odiaba estar postrada en el suelo mientras otro, más digno, más firme, más verdadero, luchaba una batalla que supuestamente debía ser de la orden. Pero incluso eso era una mentira. Otra más. Su abuelo siempre le había dicho que la orden era la muralla silenciosa que protegía a Japón de los demonios. Le habló de generaciones de cazadores que dieron sus vidas por mantener el equilibrio, por preservar la paz. Le contó historias de sacrificios, de rituales, de héroes que enfrentaron el abismo sin vacilar. Pero ahora, en medio de ese bosque, con el cuerpo roto y el alma desgarrada, Kiyome no sabía qué tan ciertas eran esas palabras. La orden rara vez salía del templo. Cuando lo hacía, era para eliminar demonios menores o enviar escuadrones para enfrentar amenazas mayores. Nunca permanecían demasiado tiempo fuera. Nunca se enfrentaban solos. Nunca se exponían como Naruto lo había hecho. Entonces, ¿qué eran? ¿Una muralla? ¿O solo sombras atrapadas en cuentos de un pasado que ya no existía? La idea no la hundió. No la hizo quedarse en el suelo. Todo lo contrario. Fue como una chispa que encendió algo que aún ardía en su interior. Con un gruñido contenido, comenzó a moverse. Sus brazos protestaron. Su abdomen ardió. Sus piernas temblaron. Pero los ignoró. Ignoró el dolor, la fatiga, el desprecio que sentía por sí misma. Ignoró el golpe de realidad que le había estallado en la cara. Y se puso de pie. No con elegancia. No con fuerza. Pero con decisión. Lentamente, metió la mano entre sus túnicas y sacó un pequeño pergamino. Lo observó con duda. Sabía lo que contenía. Sabía lo que implicaba usarlo. Y sabía que lo había tomado sin permiso. Su abuelo le había prohibido tocarlo. Era un artefacto sellado, reservado para momentos de desesperación. ¿Pero qué era esto, sino desesperación? Dudó. Por segundos que se sintieron eternos. Hasta que un estallido de energía demoníaca le recorrió la columna como una descarga. Al mirar hacia el claro, vio una columna de energía púrpura elevarse al cielo, rasgando la noche con una estela que parecía una herida abierta en el firmamento. La duda se desvaneció. Su mirada se endureció. Con determinación, abrió el pergamino, cortó la palma de su mano y golpeó el centro del papel con fuerza. Una luz dorada emergió de los kanjis, expandiéndose por el suelo del bosque como raíces vivas. El espacio se rasgó, y una grieta blanquecina se abrió ante ella, como si el mundo mismo respondiera a su llamado. Sin mirar atrás, se giró hacia la dirección donde había dejado a Naruto. Y comenzó a correr. Lo más rápido que sus piernas le permitían. Canalizó su energía, y la Naginata se formó en su palma, sólida, vibrante, como si respondiera a su nueva convicción. La tomó con fuerza. Ya no iba a huir. Ya no quería tener miedo. Ya no quería ser una mentira. Quería hacer las cosas bien. Quería honrar el legado que llevaba en los hombros. Quería ser más que una cazadora perdida en los registros de la orden. Quería demostrarse a sí misma que podía ser más que una niña asustada, más que una heredera engañada por las mentiras de un mundo que creyó verdadero. Conforme más corría, la energía demoníaca en el aire se volvía más densa. Más viva. Como si estuviera adquiriendo conciencia propia. El bosque temblaba. Las sombras se alargaban. Y el cielo parecía observarla. La sensación la hizo estremecer, pero no se detuvo. No podía hacerlo. No ahora. No cuando estaba tan cerca de Naruto.
No cuando estaba tan cerca de hacerle honor al nombre de Akiko. Porque por primera vez, no corría por miedo. Corría por redención. Corría por verdad. Corría por sí misma. Y aunque el camino estuviera envuelto en oscuridad, aunque el enemigo fuera más grande de lo que jamás imaginó, Kiyome sabía que debía llegar. Porque si no lo hacía, entonces todo lo que había creído, todo lo que había jurado, todo lo que había perdido, no habría servido de nada. La recámara de Itoshi estaba sumida en una penumbra ritual. Las velas dispuestas en los 4 puntos cardinales ardían con una llama firme, sin parpadeos, como si respetaran el silencio que reinaba en el lugar. El humo del incienso se elevaba en espirales lentas, impregnando el aire con el aroma amargo del ciprés y la ceniza ceremonial. Frente a él, sobre el altar de piedra, descansaba la máscara de su maestro, rodeada por pergaminos antiguos y fragmentos de obsidiana tallada con los nombres de los caídos. Itoshi permanecía de rodillas, con las manos apoyadas sobre sus muslos, el rostro inclinado, los ojos cerrados. No oraba. No meditaba. Reflexionaba. Y lo que encontraba en su interior no era paz. Era desorden. Era asco. Era una grieta que se abría lentamente en el centro de todo lo que había creído. La orden ya no era lo que fue. Lo sabía. Lo había visto cambiar, fragmentarse, adaptarse. Y cada vez que lo hacía, algo dentro de él se resistía. El mundo exterior exigía flexibilidad, pero la tradición exigía firmeza. Y ahora, esa contradicción se había vuelto insoportable. Aceptar a Naruto, permitir que el demonio caminara entre los muros del templo, que compartiera las cámaras de estrategia, que se sentara en los círculos de decisión, era una profanación. Una traición a los principios que habían sostenido la orden durante siglos. Itoshi había alzado la voz. Había advertido que no se puede pactar con el abismo. Pero sus palabras fueron recibidas con miradas cansadas, con argumentos sobre supervivencia, sobre pragmatismo. Como si el deber pudiera negociarse. Como si el juramento pudiera doblarse. Se levantó lentamente, caminando hacia el estante donde guardaba los registros doctrinales. Sus dedos recorrieron los lomos de los pergaminos, cada uno marcado con el símbolo de una generación. Allí estaban las enseñanzas de los fundadores, las crónicas de las guerras antiguas, los tratados sobre la pureza espiritual. Todo lo que había estudiado, memorizado, defendido. Pero ahora, al tocarlos, no sentía reverencia. Sentía duda. ¿Seguían siendo verdad? ¿O eran solo vestigios de un tiempo que ya no existía? ¿Y si la orden había comenzado a mentirse a sí misma? ¿Y si él era el último que aún creía en una estructura que ya no sostenía nada? La idea lo perturbó. No por miedo, sino por la posibilidad de que todo lo que había protegido estuviera muerto, y que él no lo hubiera notado. Regresó al altar, observando la máscara de su maestro. Recordó su voz, firme como el acero, cuando le dijo: "La pureza del deber no se negocia". Esa frase había sido su brújula. Su escudo. Su espada. Pero ahora, esa espada parecía oxidada. ¿Qué quedaba de la pureza cuando se aceptaba al impuro? ¿Qué quedaba del deber cuando se compartía con quien lo había traicionado? Naruto no era solo un demonio. Era el símbolo de todo lo que la orden había jurado erradicar. Y sin embargo, ahora era parte de ella. Parte de sus estrategias. Parte de sus batallas. Parte de sus decisiones. Itoshi sentía que cada día que pasaba, el templo se volvía más ajeno. Más contaminado. Más silencioso. Como si los muros mismos se avergonzaran de lo que albergaban. Y sin embargo, no podía ignorar lo que había visto. Naruto no era como los demás demonios. No se regocijaba en la destrucción. No buscaba el caos. Luchaba. Protegía. Resistía. Y eso lo hacía aún más peligroso. Porque si el demonio podía encarnar el deber mejor que los cazadores, entonces ¿qué significaba ser cazador? ¿Qué significaba portar la máscara, blandir la naginata, recitar los juramentos? Era todo una fachada. Una estructura vacía que se sostenía por costumbre y no por convicción. Itoshi no tenía respuestas. Solo tenía preguntas. Y cada una de ellas era una herida que no sabía cómo cerrar.
El incienso seguía ardiendo. Las velas seguían firmes. Pero dentro de él, la llama comenzaba a vacilar. Porque si el enemigo ya no era claro, entonces quizás el enemigo estaba dentro. Y quizás, él mismo era parte de la mentira. El silencio de la recámara fue desgarrado por un golpe seco, violento, que hizo vibrar los paneles de madera del umbral. Y Toshi no se movió. Permaneció de pie frente al altar, con la mirada fija en la máscara de su maestro, como si el ruido no mereciera su atención. Pero el segundo golpe fue más fuerte, más desesperado, y antes de que pudiera pronunciar una sola palabra, la puerta se abrió de golpe. Un cazador joven irrumpió en la habitación, jadeando, con el rostro pálido y los ojos desorbitados. La luz del pasillo se filtró en la penumbra ritual, profanando el espacio con su vulgaridad. Y Toshi giró lentamente, con una expresión que no necesitaba palabras. Su mirada era una sentencia. Su postura, una advertencia. ¿Qué crees que estás haciendo?, preguntó con voz grave, sin elevar el tono, pero con una firmeza que hizo que el joven se detuviera en seco. El cazador tragó saliva, temblando visiblemente. Su cuerpo parecía demasiado pequeño para la carga que traía consigo. Maestro, lo siento, pero, el sello, balbuceó, incapaz de articular con claridad. Y Toshi dio un paso hacia él, sin prisa, como si cada movimiento estuviera medido por siglos de protocolo. Entraste sin tocar. Interrumpiste un espacio ceremonial. Violaste el umbral de un superior sin permiso. Cada palabra era una piedra que caía sobre el joven. ¿Y todo eso por qué? El cazador bajó la mirada, como si el suelo pudiera protegerlo. El sello de convocación ha sido activado. El silencio que siguió fue absoluto. El incienso seguía ardiendo. Las velas seguían firmes. Pero el aire se volvió más denso, más pesado. Y Toshi lo miró sin parpadear. Eso es imposible. El cazador se estremeció. Lo hemos visto, maestro. Todos. En el patio central. La luz, los kanjis, está abierto y Toshi sintió como su respiración se detenía por un instante. El sello mayor. El sello que solo él podía activar. El sello que estaba sellado bajo 3 capas de protección ritual. ¿Quién lo activó?, preguntó, ahora con un tono más bajo, más peligroso. El joven negó con la cabeza. No lo sabemos. Nadie ha tocado la cámara. Nadie ha recibido autorización. Y Toshi cerró los ojos por un momento, como si necesitara contener algo que amenazaba con romperse dentro de él. Su autoridad había sido vulnerada. Su control, quebrado. Y lo peor de todo, el sello había respondido. Eso significaba que alguien había sido reconocido por el templo. Alguien que no debía. Abrió los ojos con lentitud, y en su mente, una imagen se formó con claridad. Kyriome. La única que había estado cerca del sello. La única que conocía su ubicación. La única que había sido entrenada por él personalmente. La única que había heredado el legado que él mismo había custodiado. El nombre se le escapó como una maldición silenciosa. Kyriome no lo dijo con ira. Lo dijo con decepción. Con una mezcla de incredulidad y dolor. Ella había cruzado una línea que ni él se atrevía a mirar. Y ahora, el templo respondía a ella. No a él. El cazador seguía esperando una orden. Una dirección. Pero Toshi no la tenía. Porque en ese momento, frente al altar profanado, frente al joven tembloroso, frente al sello que ardía en el patio, comprendió que la estructura que había defendido toda su vida comenzaba a tambalearse. Y que quizás, ya no era él quien la sostenía. Y Toshi salió de su recámara con pasos firmes, casi violentos, como si el suelo mismo debiera temerle. El cazador que había traído la noticia lo seguía de cerca, sin atreverse a hablar, sin atreverse siquiera a respirar con fuerza. El aire del templo se había vuelto espeso, cargado de una energía que no pertenecía a los rituales ni a la solemnidad habitual. Era una energía de urgencia, de alarma, de ruptura. Mientras avanzaban por los pasillos de piedra, Toshi comenzó a notar el movimiento. Cazadores salían de sus habitaciones, algunos aún ajustándose las correas de sus armaduras ceremoniales, otros con las espadas envainadas a medio asegurar, y varios más corriendo con los arcos en la espalda y los rostros tensos.
El templo, que siempre había sido un lugar de orden y silencio, ahora parecía un hormiguero agitado por una fuerza invisible. Los pasos resonaban como tambores de guerra. Las puertas se abrían con brusquedad. Las voces se cruzaban en susurros urgentes. Y en medio de todo, Hitoshi caminaba como un pilar que se niega a caer, aunque el mundo a su alrededor se desmorone. Cada cazador que lo veía se detenía por un instante, inclinando la cabeza con respeto, pero también con incertidumbre. Nadie sabía qué estaba ocurriendo exactamente. Solo sabían que el sello había sido activado. Y que eso no debía pasar. No sin él. No sin su autorización. La decepción que ardía en su pecho era más punzante que la ira. Kyome. Ella había sido su discípula más prometedora. La heredera del legado. La portadora de la Naginata de Akiko. Y ahora, había tomado el pergamino. Lo había activado. Lo había desobedecido. No por error. No por ignorancia. Sino por decisión. Cada paso que daba lo acercaba al patio central, pero también lo alejaba de la imagen que había construido de Kyome. Recordaba sus entrenamientos, su disciplina, su mirada firme. Recordaba cómo había defendido la doctrina con una convicción que incluso él había admirado. Pero ahora, esa convicción se había vuelto contra él. ¿Qué había visto ella que él no? ¿Qué había sentido que la obligó a romper el protocolo, a desafiar la estructura, a invocar el sello mayor sin permiso? La pregunta lo carcomía, pero no encontraba respuesta. Solo encontraba rabia. Rabia por la traición. Rabia por la desobediencia. Rabia por la posibilidad de que, quizás, ella estuviera en lo cierto. Y eso era lo que más le dolía. Porque si Kyome tenía razón, entonces él había estado equivocado. Y eso era intolerable. Los pasillos se abrían como venas hacia el corazón del templo. El patio central. Allí, la luz dorada del sello comenzaba a filtrarse por las rendijas de piedra, como si el mundo espiritual estuviera reclamando su lugar en el mundo físico. Hitoshi aceleró el paso, ignorando el dolor en las articulaciones, ignorando las miradas de los cazadores, que ahora se agrupaban en los corredores, esperando instrucciones, esperando claridad. Pero él no tenía claridad. Solo tenía una certeza. El orden había sido vulnerado. Y lo había sido desde dentro. El cazador que lo seguía tropezó al intentar mantenerse al ritmo, pero Hitoshi no se detuvo. No podía detenerse. No ahora. No cuando el templo mismo parecía estar despertando a una verdad que él había intentado mantener dormida. Al girar el último pasillo, la luz del sello lo golpeó de lleno. Era intensa, vibrante, viva. Los kanjis dorados se extendían por el suelo como raíces que buscaban algo más profundo. Y en medio de ellos, los cazadores se reunían, formando un círculo de incertidumbre. Algunos hablaban entre ellos. Otros simplemente observaban. Y todos, al verlo llegar, se apartaron con respeto. Pero también con miedo. Porque si el maestro no tenía respuestas, entonces nadie las tenía. Y en ese momento, mientras la energía del sello seguía creciendo, Hitoshi comprendió que el templo ya no respondía a su autoridad. Respondía a otra voluntad. A otra convicción. A otra verdad. Y esa verdad llevaba el nombre de Kyome. Al llegar al patio central, la visión lo golpeó como una bofetada ritual. El sello estaba abierto. No parcialmente, no en estado latente, sino completamente desplegado, como si el templo mismo hubiera cedido su voluntad a una fuerza externa. Una grieta luminosa se extendía por el suelo de piedra, y los kanjis dorados vibraban con una intensidad que parecía emular un pulso vivo, como si el espacio estuviera respirando. La energía que emanaba del sello no era caótica, pero tampoco era serena. Era firme. Decidida. Y eso era lo que más perturbaba a Hitoshi. Varios cazadores se habían reunido alrededor, formando un círculo irregular, sus rostros ocultos tras las máscaras, sus posturas tensas. Algunos murmuraban entre sí, otros simplemente esperaban, como si el sello fuera una llama que no sabían si debían tocar o temer. Cuando vieron a Hitoshi, se acercaron con urgencia, como si su presencia pudiera restaurar el orden que se desmoronaba. «Maestro, ¿qué debemos hacer?», preguntó uno con voz contenida.
¿Debemos cerrarlo? ¿Debemos intervenir? Itoshi no respondió. No porque no tuviera palabras, sino porque las que tenía no eran para ellos. Ignoró las preguntas, como si en ese momento sus presencias fueran irrelevantes, sombras que no merecían su atención. Se acercó al sello, con pasos lentos, ceremoniales, y lo observó con detenimiento. La indignación que había estado creciendo en lo más profundo de su ser comenzó a hervir con una intensidad que no podía contener. Los kanjis estaban activados. Todos. Cada uno de ellos resonaba con una energía que no debía estar allí. No así. No por esa mano. Su puño se apretó con fuerza, y el bastón que sostenía en su mano derecha se astilló ligeramente, como si compartiera su rabia. Los cazadores notaron el gesto. Algunos retrocedieron un paso, no por miedo al sello, sino por respeto al gran maestro, que ahora parecía al borde de un estallido. Compartieron miradas de duda, de conflicto, de desconcierto. Se les había enseñado que el sello debía ser usado en momentos de emergencia. Pero nadie les había enseñado qué hacer cuando el maestro mismo parecía negarlo. El silencio se volvió más pesado, como si el aire se hubiera espesado con la tensión. Los cazadores comenzaron a moverse inquietos, algunos aferrándose con fuerza a sus armas, como si el tacto de la madera y el metal pudiera darles seguridad. Otros compartieron miradas sombrías por debajo de sus máscaras, observando la indecisión de Itoshi, la falta de acción, la ausencia de dirección. En voz baja, comenzaron a preguntarse entre sí si debían actuar por cuenta propia o esperar la orden del gran maestro. Era un conflicto entre lo que se les había enseñado desde niños, acudir al llamado del sello sin demora, y la lealtad que sentían hacia Itoshi, el hombre que había guiado la orden durante años. Pero el sello ardía. Y el tiempo no esperaba. Fue entonces que uno de los cazadores, el que portaba la máscara de lobo, dio un paso al frente. Su voz se alzó entre el mar de dudas y murmullos. «Maestro, ¿qué debemos hacer?», preguntó con seriedad, sin permitir que la incertidumbre que lo consumía se filtrara en su tono. Todos contuvieron el aliento. El patio se volvió un escenario de espera. Pero la respuesta que llegó no fue la que esperaban. «No harán nada», dijo Itoshi con voz firme, sin titubeos, mientras se daba la vuelta para marcharse. «Ningún cazador atravesará el sello. Lo prohíbo». Las palabras cayeron como piedras sobre los corazones de los presentes. Boquiabiertos, los cazadores se miraron entre sí, incapaces de comprender la indiferencia del gran maestro ante el llamado del sello. Era inconcebible. El sello había sido creado por los fundadores como un mecanismo de emergencia, una puerta directa al campo de batalla en caso de una gran oleada demoníaca. Se les había enseñado que, al activarse, debían acudir sin importar el lugar, la hora o el estado físico. Era un mandato. Una ley. Una tradición. Que Itoshi lo negara era más que una contradicción. Era una ruptura. «No podemos hacer eso, maestro». La voz del cazador con la máscara de lobo se alzó de nuevo, esta vez con más firmeza. Todos se giraron hacia él, como si su valentía los obligara a mirar. Itoshi se detuvo al escucharlo, girándose lentamente para enfrentarlo. «¿Estás cuestionando mi autoridad?», preguntó con severidad, su mirada clavándose como una lanza. Varios cazadores retrocedieron al sentir la intensidad de su presencia. Pero el lobo no lo hizo. No vaciló. Asintió con la cabeza, sin temor. Luego respondió con firmeza. El silencio se volvió absoluto. «¿Y qué te hace pensar que puedes hacerlo?», preguntó Itoshi, girándose por completo, su voz ahora cargada de amenaza. El cazador no titubeó. «El mero hecho de que usted está ignorando una de las órdenes fundamentales de la orden. Cuando el sello de convocación sea activado, todos los cazadores deberán acudir de inmediato, sin importar en dónde estén o qué estén haciendo». Recitó la frase como si la tuviera grabada en el alma, y luego señaló al sello que seguía vibrando con energía. «Nuestras órdenes, las que nuestros antepasados nos dejaron, nos obligan a atravesar el sello y acudir a la batalla», continuó, su voz resonando con convicción. Los demás cazadores comenzaron a perder sus dudas. Ahora miraban a Itoshi con seriedad, con expectativa, con juicio. El gran maestro frunció el ceño, su rostro endurecido por la tensión.
Yo soy el gran maestro de la orden. Mi palabra es la ley. Y mi ley es que ninguno de ustedes va a atravesar ese sello. No fui yo quien lo activó, y me niego a permitir que mis cazadores desobedezcan mis órdenes, y las tradiciones que nos sostienen las palabras eran duras, definitivas. Pero no todos las aceptaron. Varios cazadores fruncieron el ceño, algunos con desaprobación, otros con molestia. Era cierto que la palabra del gran maestro era ley. Pero también lo era que esa ley no podía contradecir los principios que la orden había jurado defender. Eso es incorrecto. La voz del cazador con máscara de lobo se mantuvo firme, sin elevarse ni temblar, pero con un peso que se sintió en todo el patio. No bajó la mirada. No se disculpó. Su postura era la de alguien que sabía lo que decía, y que estaba dispuesto a sostenerlo. Según las leyes de la orden, los cazadores pueden desobedecer al gran maestro si sus órdenes contradicen los principios fundamentales que juramos proteger. El murmullo que siguió fue distinto. Ya no era la duda que había estado carcomiendo a los cazadores desde que el sello se activó, era un conflicto que comenzaba a expandirse como una grieta silenciosa dentro de los cimientos de la institución. Algunos intercambiaron miradas tensas, otros apretaron los labios por debajo de sus máscaras, y varios más se mantuvieron inmóviles, como si esperaran que alguien más dijera lo que todos estaban pensando. Itoshi, por primera vez, sintió que su autoridad no era absoluta. Que podía ser cuestionado. Que los cazadores que había formado, instruido y guiado durante años ya no lo miraban con reverencia, sino con juicio. Entonces, ¿van a desobedecer mis órdenes?, preguntó con voz sombría, sin alzar el tono, pero con una gravedad que se sintió como una amenaza. Su mirada recorrió el círculo de cazadores, buscando vacilación, debilidad, arrepentimiento. Pero no encontró nada de eso. Ninguno apartó la vista. Ninguno retrocedió. Al contrario, sus posturas se afirmaron, como si el conflicto hubiera despertado en ellos una claridad que antes no tenían. No hay emoción ni pasión. Solo nuestro deber, respondió el cazador del lobo, su voz resonando con una solemnidad que parecía más antigua que el propio templo. Y ahora mismo, nuestro deber es acudir al llamado del sello. Se mantuvo firme, en el centro del grupo, y uno a uno, los demás comenzaron a sentir. No con entusiasmo ni rebeldía, sino con convicción. Con la certeza de que estaban haciendo lo correcto. Itoshi frunció el ceño, su mirada clavada en el cazador como una daga. Tu antepasado estaría revolcándose en su tumba si te viera cuestionar al gran maestro, espetó con desdén, buscando quebrar su resolución. El cazador no se quebró. Frunció el ceño por debajo de la máscara, irritado por la mención de su linaje, pero no permitió que la emoción lo dominara. En su lugar, devolvió el golpe con precisión. Y todos los grandes maestros antes de usted estarían revolcándose en las suyas al ver cómo cree que se encuentra por encima de las leyes de la orden. Las palabras no fueron gritadas ni cargadas de rabia, pero su peso fue suficiente para que el silencio se hiciera más denso. Los cazadores contuvieron el aliento. El aire parecía esperar una explosión. Una palabra más. Un gesto. Algo que rompiera por completo el equilibrio que sostenía la autoridad de Itoshi. El gran maestro permaneció inmóvil, con la mandíbula tensa, como si estuviera conteniendo algo que no debía salir. Pero antes de que cualquiera pudiera hablar, un estruendo sacudió el cielo. Un estallido de energía demoníaca hizo que todos se tensaran, girando sus rostros hacia lo alto. Y allí, en la distancia, una columna de energía púrpura se elevaba hacia los cielos, rasgando la noche como una herida abierta. Los cazadores abrieron los ojos con horror. La columna era inmensa, viva, y parecía expandirse más allá de su punto de origen. Era una señal. Una advertencia. Una llamada. Y todos comprendieron, en ese instante, que habían estado perdiendo tiempo. Que mientras discutían, el enemigo se alzaba. La mayoría apretó los dientes, frustrados, impotentes. Pero antes de que el miedo los dominara, una segunda columna se alzó. Esta era distinta. Carmesí. Intensa. Familiar. La reconocieron de inmediato. Era la energía del demonio que la orden había perseguido por siglos. Pero no estaba expandiéndose.
Estaba conteniendo la energía de la primera columna, como si se estuviera enfrentando a esta, y parecía estar resistiendo incluso cuando la energía púrpura parecía estar consumiendo a la suya con una velocidad alarmante, pero era suficiente como para cambiarlo todo. Porque si el demonio estaba luchando por contener la energía demoníaca y evitar que se expandiera, significaba que ellos también tenían que actuar. No se queden ahí parados. Vayan al sello. Ahora. La voz del cazador del lobo se alzó con urgencia, rompiendo el estupor. Él fue el primero en correr, su capa ondeando tras de sí, su figura decidida. Los demás lo siguieron. Uno a uno, los cazadores comenzaron a moverse, dejando atrás la duda, la jerarquía, el conflicto. Atravesaron el sello con rapidez, algunos gritando órdenes, otros formando escuadrones, todos respondiendo al llamado que había sido grabado en sus almas desde la infancia. Y Toshi los observó en silencio. No gritó. No los detuvo. No los siguió. Simplemente se giró, con el rostro impasible, y comenzó a caminar hacia el interior del templo. Su figura se alejó entre las sombras, mientras los cazadores desaparecían en la grieta luminosa, como si el deber los reclamara finalmente. Naruto se mantuvo de pie, pero apenas. Su cuerpo, cubierto de heridas abiertas y quemaduras recientes, parecía sostenerse más por voluntad que por fuerza. La respiración le salía entrecortada, como si cada bocanada de aire fuera una batalla en sí misma. La sangre se mezclaba con el sudor, resbalando por su mandíbula hasta caer al suelo, donde se evaporaba al contacto con la energía demoníaca que aún lo envolvía. Frente a él, Sato se abalanzó con una furia descontrolada, sus garras extendidas y su katana deformada vibrando con energía púrpura. Naruto apretó los dientes, alzó ambas espadas y, con un rugido que parecía brotar desde lo más profundo de su pecho, lanzó una llamarada carmesí que estalló en el aire como una explosión contenida. El impacto fue brutal. Sato salió disparado, estrellándose contra los árboles con un crujido seco que hizo temblar la tierra. Pero el precio fue alto. Naruto cayó sobre una rodilla, jadeando, con los brazos temblando y las espadas apenas sostenidas por sus dedos ensangrentados. El silencio que siguió fue breve. Apenas unos segundos. Lo suficiente para que los demonios comenzaran a moverse. Guima, desde su manifestación incorpórea, observaba con una sonrisa torcida, los ojos encendidos con una malicia antigua. «Mírate, cazador», murmuró, su voz resonando como un eco en el aire, como si el bosque mismo la repitiera. «Arrastrándote como un perro herido. ¿Cuánto más vas a fingir que puedes resistirme?» Los demonios comenzaron a rodearlo, no con prisa, sino con lentitud calculada, como si saborearan el momento. Naruto alzó la mirada, sus ojos aún encendidos, pero su cuerpo no respondía. Las marcas carmesí de su piel palpitaban con debilidad, y la energía que antes ardía como fuego ahora titilaba como una llama al borde de extinguirse. Guima se acercó más, su voz envolviéndolo como una niebla venenosa. «Todavía puedes unirte a mí. Todavía puedes liberarte. Solo tienes que dejar de luchar. Solo tienes que rendirte». Naruto apretó los dientes, pero no respondió. Su silencio era una forma de resistencia, aunque su cuerpo temblara, aunque su visión comenzara a nublarse. Guima lo sabía. Y por eso insistía. «¿Qué has logrado, cazador? ¿Qué has protegido? ¿A quién has salvado?» Las palabras eran suaves, casi compasivas, pero cada una era una daga que se clavaba en la memoria. «Tu orden te dio la espalda. Tus seres amados murieron por tu culpa. Y ahora, incluso tu cuerpo te traiciona. ¿Por qué seguir?» Naruto bajó la mirada por un instante, no por debilidad, sino por agotamiento. Las voces del pasado se mezclaban con la del demonio. Akiko. Su familia. La orden. El dolor. La culpa. Todo se arremolinaba en su mente como una tormenta sin salida. Y Guima lo sabía. Por eso su sonrisa se ensanchó. La energía púrpura comenzó a expandirse. No como una explosión, sino como una marea. El suelo se agrietaba. Las raíces se marchitaban. Las sombras se alargaban. Y la presencia de Guima se volvía más densa, más opresiva. Naruto intentó levantarse, pero sus piernas no respondieron.
Su brazo derecho cayó, y una de sus espadas se hundió en la tierra. Los demonios se acercaban más, sus ojos brillando con hambre, sus cuerpos deformes vibrando con anticipación. Guima extendió una mano incorpórea hacia él, como si ofreciera ayuda. No tienes que morir aquí. No tienes que seguir sufriendo. Solo di las palabras. Solo acepta lo que eres. Naruto alzó la mirada, sus ojos aún encendidos, pero su voz no salió. Solo un gruñido. Solo una negación. Y eso fue suficiente para que Guima frunciera el ceño, irritado por la persistencia, pero la energía del cazador seguía flaqueando. La carmesí se replegaba. La influencia de Guima se expandía. Y el equilibrio comenzaba a romperse. El bosque temblaba. El aire se volvía más denso. Y Naruto, aún de rodillas, sabía que estaba al borde. No de la muerte, sino de la rendición. Y eso era peor. Porque si caía ahora, no habría redención. No habría regreso. Solo oscuridad. Solo Guima. Solo el abismo que por tanto tiempo había tratado de evitar. El suelo comenzó a agrietarse bajo la rodilla de Naruto, como si la tierra misma ya no pudiera sostener su peso. Las grietas se expandían en líneas irregulares, serpenteando entre raíces marchitas y piedras ennegrecidas por la energía púrpura que ahora dominaba el entorno. Las sombras de los árboles se alargaban, deformándose en figuras que parecían observarlo con ojos invisibles. Las hojas caían sin viento, como si la vida vegetal se rindiera ante la presencia de Guima. El aire se volvió más denso, más pesado, cargado de una vibración que no pertenecía al mundo natural. La energía demoníaca del Señor Oscuro se expandía sin resistencia, como una marea que reclamaba territorio. Y en contraste, la energía carmesí de Naruto comenzaba a retroceder. Las marcas en su piel palpitaban con menos fuerza. Las llamas que envolvían sus espadas se apagaban lentamente, como brasas que ya no encontraban oxígeno. Naruto lo sentía. No solo en su cuerpo, sino en su espíritu. Como si algo dentro de él comenzara a ceder. Su respiración era un jadeo áspero, cada vez más errático. Intentó levantarse, pero sus piernas no respondieron. Su brazo izquierdo temblaba, y la espada que aún sostenía parecía pesar el doble. El dolor físico era intenso, pero no era lo que lo quebraba. Era la sensación de que su voluntad, esa llama que lo había mantenido en pie durante siglos, comenzaba a tambalearse. Guima lo observaba desde la distancia, su figura incorpórea flotando entre las ramas muertas, con una sonrisa que no necesitaba palabras. Pero las palabras llegaron igual. ¿Lo sientes, cazador? ¿Lo ves? Tu fuego se extingue. Tu cuerpo se rinde. Tu alma se dobla. La voz era suave, casi paternal, pero cada sílaba era una presión sobre su pecho. Naruto apretó los dientes, pero no respondió. No porque no quisiera, sino porque no podía. Su garganta estaba seca. Su mente, nublada. Y su corazón, al borde de romperse. Los demonios comenzaron a acercarse. No corrieron. No rugieron. Se movieron con lentitud, con una calma que era más aterradora que cualquier embestida. Sus cuerpos deformes se deslizaban entre las grietas, sus ojos brillaban con hambre, y sus bocas se curvaban en sonrisas torcidas. Guima levantó una mano, y todos se detuvieron a unos metros de Naruto, formando un círculo irregular. No atacaron. No hablaron. Solo lo miraban. Como si esperaran que él se quebrara por sí solo. Como si supieran que ya no era un cazador, sino una presa. Naruto alzó la mirada, y lo que vio fue humillación. No en sus enemigos. En sí mismo. Estaba rodeado. Herido. Débil. Y aún así, no se rendía. Pero la pregunta comenzaba a surgir en su mente, como un susurro que no podía callar. ¿Cuánto más podía resistir? Guima se acercó un poco más, su figura flotando sobre el suelo agrietado. No tienes que morir aquí, Naruto. No tienes que seguir sufriendo. Solo di las palabras. Solo acepta lo que eres. El cazador cerró los ojos por un instante, y en ese breve momento, sintió el peso de todos sus años. 800 años de lucha. De pérdida. De culpa. De redención fallida. Su cuerpo temblaba. Su energía se desvanecía.
y la oscuridad se acercaba. Pero en medio de todo eso, algo ardía aún. Pequeño. Frágil. Pero real. No era poder. No era orgullo. Era convicción. Era memoria. Era la promesa que había hecho, no a la orden, no a Kiko, sino a sí mismo. Y aunque el mundo se derrumbara, aunque Guima lo rodeara con su ejército, aunque su cuerpo ya no pudiera sostenerse, no diría las palabras. No se rendiría. Porque mientras esa chispa existiera, él seguiría siendo cazador. Aunque fuera el último. Aunque muriera allí. Aunque nadie lo recordara. El dolor seguía allí, punzante, constante, como una aguja que se hundía más con cada respiración. Naruto seguía de rodillas, con la cabeza baja y los brazos temblorosos, rodeado por demonios que lo observaban como si ya no fuera un enemigo, sino un trofeo. La energía púrpura de Guima se expandía sin resistencia, envolviendo el bosque en una atmósfera pesada, casi líquida. Las raíces se retorcían, los árboles se marchitaban, y el suelo se agrietaba como si el mundo estuviera cediendo ante la voluntad del demonio. Pero en medio de ese colapso, algo comenzó a moverse dentro de Naruto. No era poder. No era rabia. Era memoria. Fragmentos que emergían entre el dolor, como brasas que se negaban a apagarse. Vio un patio bañado por la luz del amanecer. Vio a un niño corriendo con un zorro blanco que lo seguía con alegría, sus patas pequeñas levantando polvo mientras ambos reían. Era él. Era antes de todo. Antes del fuego. Antes de la sangre. La imagen se desvaneció, pero otra tomó su lugar. Más firme. Más solemne. Naruto, ya adolescente, de pie frente a los altares del templo de su clan, con la katana ceremonial en las manos, y las miradas orgullosas de su familia sobre él. Recordaba los rostros. Su madre, con los ojos brillantes. Su padre, con la postura firme. Los ancianos, con sus máscaras de respeto. Había sido nombrado cazador. Había sido aceptado. Y en ese momento, había sentido que el mundo tenía sentido. Que su existencia tenía propósito. Que su deber era claro. El recuerdo se volvió más cálido, más íntimo. Akiko. No en combate. No en ceremonia. En un rincón del templo, entre los cerezos, con su cabeza apoyada en su pecho. Él la sostenía, y ella lo rodeaba con los brazos. No hablaban. No necesitaban hacerlo. Pero él recordaba sus palabras, tan suaves como la seda, tan dulces y tan cariñosas que hicieron que su corazón se calentara un poco, incluso después de siglos de haberla perdido. Siempre estaré contigo fue la promesa que ambos se habían hecho, una promesa que él había roto, una promesa que el tiempo había cubierto de polvo y ceniza. La imagen cambió. El calor se volvió humo. El templo estaba en llamas. Los gritos eran distantes, como si vinieran desde el fondo de un pozo. Naruto corría entre los pasillos, buscando rostros que ya no estaban. El zorro blanco yacía sin vida junto a la fuente. Su madre. Su padre. Su clan. Todos habían caído. Y en medio de las cenizas, una figura le ofreció una salida. No una solución. Una transformación. Convertirse en demonio. No por poder. No por venganza. Por desesperación, sino por el vacío que sus muertes habían dejado en lo más profundo de su corazón y alma. Y él aceptó. No porque quisiera destruir algo o alguien, sino porque no sabía cómo seguir siendo humano. Ese recuerdo era el más oscuro. Pero también el más honesto. Porque desde ese momento, todo lo que hizo fue intentar reconstruirse. A su manera. Con errores. Con sangre. Con arrepentimiento. Recordó los rostros que había borrado. Las aldeas que había arrasado. Los nombres que no podía olvidar. Pero también recordó los momentos en que se detuvo. En que protegió. En que pidió perdón. En que eligió no matar. No por redención inmediata. Sino por respeto a los muertos. Por sus memorias y por la convicción de no querer convertirse aún más en aquello que juró destruir. Y eso, aunque nadie lo viera, era lo que lo había mantenido en pie. No era un héroe. No era un mártir. Era un demonio que había elegido resistir a las tentaciones que se le arrojaron.
que había elegido cargar con lo que era. Y en ese momento, mientras Guima seguía hablando, Naruto comenzó a recordar quién era. No por lo que había perdido, sino por lo que había decidido ser después de perderlo todo. Guima no lo notó. Seguía hablando con la misma voz suave, como si el cazador estuviera al borde de romperse. No tienes que seguir fingiendo, Naruto. No tienes que seguir arrastrándote por un mundo que ya no te quiere. Únete a mí. Deja de luchar. Deja de sufrir. Su tono era casi compasivo, como si ofreciera consuelo. Pero Naruto ya no escuchaba con los oídos. Escuchaba con la memoria. Con el cuerpo. Con la sangre. Y aunque aún no se había levantado, aunque sus brazos seguían temblando, algo dentro de él comenzaba a afirmarse. No era una respuesta. No era una explosión. Era una raíz. Firme. Silenciosa. Que comenzaba a crecer. Y Guima, envuelto en su propia arrogancia, aún creía que lo tenía. Aún creía que el cazador estaba a punto de rendirse. Pero no veía que, en silencio, Naruto comenzaba a reconstruirse como lo había hecho tantas veces antes, desde dentro. Desde lo más profundo. Desde donde ni el demonio podía alcanzar. Guima flotaba sobre el suelo agrietado, rodeado por su séquito de sombras expectantes. Su figura incorpórea se mantenía erguida, como si el mundo mismo se inclinara ante él. La energía púrpura que lo envolvía se expandía con lentitud, como una niebla venenosa que no necesitaba prisa. Naruto seguía de rodillas, con la cabeza baja, los brazos temblorosos, la sangre mezclándose con la tierra. Pero algo había cambiado. No en el entorno. No en el cuerpo. En el silencio. En la forma en que Naruto respiraba. En la forma en que no respondía. Guima lo notó, pero lo interpretó como agotamiento. Como resignación. Y por eso, decidió lanzar el golpe final. No físico. No mágico. Verbal. Preciso y cruel, con el que buscaba terminar de romper al cazador frente a él. ¿Sabes qué es lo más patético de ti, Naruto? Dijo con voz suave, casi paternal. No es que hayas perdido a tu clan. No es que hayas masacrado inocentes. Es que, después de todo eso, sigues creyendo que puedes redimirte. Sigues creyendo que alguien como tú merece perdón. El comentario fue sarcástico, como si en lo más profundo de su ser, a Guima le generara cierto placer mofarse del pasado del cazador. Las palabras se deslizaron por el aire como cuchillas envueltas en terciopelo. Los demonios se mantuvieron en silencio, como si supieran que ese momento no requería violencia. Solo observación. Solo espera. Guima descendió un poco más, acercándose al cazador con lentitud, como si quisiera ver de cerca el momento en que se quebrara. Tu historia no es trágica. Es ridícula. Un niño que perdió todo, que se convirtió en monstruo, y que ahora juega a ser héroe. ¿A quién crees que engañas? El silencio que siguió fue distinto. No era el silencio del dolor. No era el silencio del miedo. Era el silencio que precede al fuego. Naruto alzó la mirada. No con rapidez. No con furia descontrolada. Con lentitud, con una determinación y dureza que hacía mucho tiempo no había mostrado ante nadie, ni siquiera ante sí mismo durante años. Sus ojos, antes apagados por el agotamiento, ahora ardían con una intensidad que no pertenecía al mundo físico. La energía carmesí que lo rodeaba, débil y titilante, comenzó a vibrar. No como una explosión. Como un latido. Como una afirmación silenciosa. Naruto se incorporó lentamente, primero apoyando una mano en el suelo, luego la otra. Su cuerpo tembló. Su respiración seguía errática. Pero se levantó. No por poder. Por convicción. Por los recuerdos de todo lo que había perdido. Y por todo lo que había elegido ser después. Guima retrocedió apenas, confundido por el cambio. Naruto lo miró directamente, con una expresión que no necesitaba gritos. No necesitaba gestos. Solo palabras. No merezco perdón, dijo con voz baja, rasposa, pero firme. Y no lo busco. No lo espero. No lo necesito. Dio un paso hacia adelante, y la energía carmesí se expandió con él. Pero cada paso que doy, cada batalla que lucho, cada vida que protejo, es mía.
No tuyas sus palabras eran claras, firmes y cargadas de una tranquilidad que el gran señor demonio no esperó ver en el cazador, que hace solo unos segundos parecía estar listo para terminar de romperse. Wima frunció el ceño, irritado por la resistencia. Pero Naruto no se detuvo. No soy un héroe. No soy un mártir. Soy un demonio que eligió resistir a las tentaciones que condenaron al resto. Que eligió cargar con lo que es. Que eligió no rendirse o ceder en un mundo que lo único que ha hecho es arrebatarme todo lo que una vez fui. Amé otro paso. Otro latido. La tierra bajo sus pies comenzó a vibrar. Y tú eres solo una sombra que se alimenta de los que se quiebran. Pero yo no me voy a romper. Su voz no se elevó. No gritó. Pero cada palabra era una sentencia. Una afirmación. Una llama. Wima retrocedió un poco más, y los demonios comenzaron a moverse, inquietos, como si sintieran que algo había cambiado. Naruto alzó una de sus espadas, aún temblorosa, pero encendida. Así que sigue hablando. Sigue tentando. Sigue esperando que me rinda. Su mirada se endureció. Porque vas a esperar mucho tiempo. Y con esa última frase, la energía carmesí estalló. No como una explosión. Como una afirmación. Como una respuesta. Como un cazador que, incluso siendo demonio, había decidido no ser parte del abismo. Y Wima comprendió que no estaba frente a una presa. Estaba frente a una llama que no iba a poder apagar. Eres un tonto. Escupió Wima con una furia que reverberó en el aire como un trueno contenido. Su voz, antes seductora y calculada, se quebró por primera vez en un grito de frustración. Sentía como la energía del cazador, esa llama que había intentado apagar con palabras y presión, comenzaba a regresar. Primero como un susurro, luego como un rugido. Naruto, aún de pie, con la máscara demoníaca cubriendo su rostro, parecía más firme que nunca. Los demonios que lo rodeaban gruñeron con rabia, como si respondieran al descontrol de su señor, y sin esperar más, se lanzaron sobre el pelirrojo con la intención de destazarlo. Pero antes de que pudieran acercarse, Naruto se colocó en una postura baja, con ambas katanas cruzadas en forma de X frente a su pecho. Un instante después, cortó el aire con fuerza, y una llamarada carmesí estalló en dirección de los demonios, envolviéndolos en fuego. Las llamas no se disiparon. Permanecieron unidas a las hojas, como si fueran extensiones vivas de su voluntad. Naruto giró sobre sí mismo, y las espadas se movieron como látigos incandescentes, trazando arcos en el aire que quemaban todo lo que tocaban. Cada demonio que era atrapado por las llamas se desintegraba al instante, sin tiempo siquiera para gritar. Soy un tonto, espetó Naruto con voz grave, mientras giraba sobre sí mismo, cortando a otro demonio que intentaba flanquearlo. Un tonto que decidió mantenerse fiel a sí mismo antes que renunciar a todo para salvar su vida. Las llamas se intensificaron con cada palabra. Si eso significa ser un tonto, entonces soy el tonto más grande que existe. Su voz tembló y no dudó, solo reafirmó la verdad detrás de su existencia. Un estruendo sacudió la tierra, interrumpiendo el ritmo de su danza de fuego. Un gruñido profundo, animal, se alzó entre los árboles, y Naruto giró la cabeza justo a tiempo para ver a Sato abalanzarse sobre él. El berserker corría con la katana deformada en alto, su cuerpo cubierto de energía púrpura, sus ojos desorbitados por la rabia. Naruto se preparó, flexionando las piernas, bajando el centro de gravedad, listo para ejecutar una de las posturas antiguas que aún recordaba. Tomó aire profundamente, sus espadas firmes en sus manos. Pero no tuvo que moverse. Desde el bosque, un rayo azulado salió disparado como una lanza, impactando de lleno en el pecho de Sato. El demonio patinó por el suelo, soltando un jadeo furioso mientras se estrellaba contra una raíz. Naruto parpadeó, sorprendido por el ataque inesperado, y al girar la mirada hacia el origen, la vio. Kyome corrió entre los árboles, su túnica ondeando con el viento, la Hinata en alto. Su rostro estaba marcado por la determinación, y su energía, concentrada en la hoja, vibraba con intensidad. Al llegar al claro, dejó escapar un grito profundo, casi ritual, y balanceó su arma en un arco abierto. La energía se dispersó en un corte horizontal que salió disparado en dirección a los demonios, desvaneciendo a varios en el aire.
Naruto saltó instintivamente, elevándose por encima del ataque, observando desde las alturas cómo las criaturas se desintegraban sin resistencia. Al aterrizar, la miró con severidad. ¿Qué estás haciendo aquí? Te dije que te fueras, gruñó, su voz cargada de molestia. Kyome iba a responder con un gruñido, pero se detuvo al ver la transformación completa del pelirrojo. La máscara demoníaca que cubría su rostro le envió un escalofrío por la columna. Era monstruosa. Era aterradora. Pero al mirar a los ojos detrás de ella, vio algo más. A pesar de la rabia, a pesar del fuego, seguía siendo Naruto. Yo también soy una cazadora, respondió ella con firmeza, sin apartar la mirada. Esta también es mi lucha. Sus palabras no fueron gritadas. Fueron entregadas como una promesa. Ambos permanecieron en esa lucha de miradas por unos segundos, como si el mundo se hubiera detenido para permitirles decidir. Finalmente, Naruto asintió. Bien, dijo con voz grave, profunda, que le recorrió la espalda como una corriente eléctrica. Se incorporó por completo, y Kyome se dio cuenta de cuánto había cambiado. Le sacaba más de medio metro de altura. Su presencia era abrumadora. Pero no intimidante. Era la de alguien que había aceptado lo que era, y que aún elegía luchar. ¿Cómo se atreven, miserables mortales? ¿Cómo se atreven a desafiarme? Rugió Guima, su voz ahora descontrolada, cargada de furia. Yo soy Guima. Gran señor demonio. Y me niego a que ustedes, cucarachas, se atrevan a insultarme. Abrió sus fauces, y desde ellas escupió una cantidad ingente de demonios, que se lanzaron como una ola oscura en dirección a los dos cazadores. Naruto giró la cabeza hacia Kyome. Kyome la llamó con tono serio. Ella lo miró, notando por el rabillo del ojo cómo los demonios comenzaban a correr enloquecidos hacia ellos. ¿Sí? Preguntó, con una mezcla de duda y tensión. La máscara le dedicó una sonrisa colmilluda. Encárgate de los más pequeños. Yo iré por Sato, y ese idiota señaló con sus espadas a Guima y al berserker. Luego, con un leve humor en su voz, agregó, y muere de pie, y con eso, Naruto dio un paso al frente, sus espadas en alto, y gritó con fuerza. Karikoki, Kaiten Surushio. Respiración del remolino. Marea giratoria. Las llamas volvieron a envolver sus armas, y su cuerpo se lanzó en una espiral de fuego que giraba sobre sí misma, creando una vorágine incandescente que absorbía a los demonios a su paso. Kyome se quedó atónita, observando en silencio cómo la técnica ancestral de la orden se manifestaba ante sus ojos. Era una postura que solo había visto en pergaminos antiguos, en relatos ceremoniales. Pero ahora la veía en acción, viva, ardiente. Naruto se convirtió en un proyectil de fuego, lanzándose en dirección de Sato, que se colocó frente a Guima para protegerlo. Kyome, al ver cómo los demonios se lanzaban hacia ella, entrecerró los ojos con determinación. Apretó la naginata entre sus manos, bajó la postura, y se preparó. Kyome se lanzó al combate sin vacilar, con la naginata firmemente sujeta entre sus manos, los pies deslizándose sobre la tierra húmeda del claro como si cada paso estuviera guiado por un patrón ancestral. La energía relampagueante que canalizaba a través de la hoja chispeaba con intensidad, trazando líneas de luz cada vez que cortaba el aire. Los demonios se abalanzaban sobre ella desde todos los ángulos, algunos reptando entre las raíces, otros descendiendo desde las ramas como sombras vivas. Pero ella no retrocedía. Cada giro de su arma era una respuesta precisa, cada estocada una afirmación de su entrenamiento. La hoja se movía como una extensión de su voluntad, y los relámpagos que brotaban de ella impactaban con fuerza, desintegrando a los demonios menores en estallidos de luz y ceniza. Su respiración era firme, su mirada concentrada. No había espacio para el miedo. Solo para el deber. Sin embargo, la marea no cedía. Por cada demonio que caía, dos más tomaban su lugar. Las criaturas comenzaban a rodearla, aprendiendo de sus movimientos, buscando los ángulos muertos, las pausas entre cada giro. Kyome giró sobre sí misma, trazando un arco amplio con la naginata, y la energía relampagueante se dispersó en un círculo que empujó a los enemigos más cercanos. Pero su brazo izquierdo comenzó a temblar.
El sudor le corría por la frente, y sus piernas ya no respondían con la misma agilidad. Un demonio más grande que el resto emergió entre los árboles, con garras como espadas y una mandíbula que parecía hecha para romper acero. Se lanzó sobre ella con un rugido que sacudió las hojas, y Kiyomi apenas tuvo tiempo de alzar la naginata para bloquear. Pero sabía que no lo lograría. El peso del enemigo era demasiado. La velocidad, superior. El impacto sería fatal. Y entonces, el silbido. Un sonido agudo, preciso, que cortó el aire como una promesa. La flecha impactó contra la cabeza del demonio justo antes de que la garra descendiera. El cuerpo de la criatura se desvaneció en una nube de energía oscura, dispersándose como ceniza al viento. Kiyomi parpadeó, atónita, y giró la cabeza hacia el bosque. Lo que vio le arrancó una sonrisa involuntaria, cargada de alivio y reconocimiento. Desde entre los árboles, comenzaron a emerger figuras encapuchadas, armadas, enmascaradas. Los cazadores. Sus compañeros. La orden. Todos ellos vestidos con sus armaduras ceremoniales, las capas ondeando con el viento, las máscaras ocultando sus rostros pero no su determinación. Al frente, como una sombra firme, avanzaba el cazador con la máscara de lobo, su arco aún humeante por el disparo. Kiyomi se incorporó con dificultad, apoyando la naginata en el suelo, mientras observaba cómo los cazadores se desplegaban con precisión. No gritaban. No corrían. Caminaban con solemnidad, como si el bosque mismo los hubiera convocado. Las espadas, los arcos, las lanzas, todo estaba en su lugar. Cada paso que daban era una afirmación de que la orden aún existía. Que el deber no había sido olvidado. Los demonios que se encontraban cerca se detuvieron, desconcertados. Algunos retrocedieron instintivamente, otros se tensaron, como si reconocieran que la balanza había cambiado. Kiyomi respiró hondo, sintiendo cómo el peso de la batalla se aligeraba por un instante. El cazador del lobo se adelantó unos pasos, separándose del resto de sus compañeros, y se detuvo en el borde del claro. Su silueta, erguida y firme, contrastaba con el paisaje devastado que se extendía frente a él. El suelo estaba carbonizado, cubierto por cenizas y fragmentos de piedra calcinada. Los árboles que antes custodiaban el bosque habían sido arrancados desde la raíz, sus troncos partidos como huesos rotos, y los cráteres que marcaban el terreno hablaban de una batalla que había superado toda lógica. El lobo permaneció en silencio, contemplando el campo como si leyera en él los últimos latidos de una tierra herida. Luego, su mirada se desvió hacia Kiyomi. La vio de pie, maltrecha, con la naginata aún sujeta entre sus manos, el rostro cubierto de sudor y tierra, pero con los ojos encendidos por el alivio. Ella lo miró también, y por un instante, compartieron una comprensión silenciosa. Habían resistido. Pero la pausa fue breve. La mirada del lobo, al igual que la de los demás cazadores, se desvió hacia adelante, hacia la marea de demonios que aguardaba en la penumbra del bosque. No se movían. No rugían. Solo observaban, como si la llegada de los cazadores hubiera alterado algo que no comprendían del todo. Eran muchos. Demasiados. Y sin embargo, ninguno se atrevía a dar el primer paso. El lobo entrecerró los ojos, analizando la formación, los movimientos sutiles, los temblores en las extremidades de las criaturas. Pero lo que realmente lo dejó sin aliento fue lo que vio más allá de la marea. El demonio que su orden había cazado durante siglos. Naruto. No como lo recordaban. No como lo habían temido. En su fase demoníaca completa, con las espadas envueltas en llamas, enfrentando una posesión que parecía devorar el mundo. Su cuerpo era más grande, más monstruoso, pero su postura era la de un cazador. Y eso, más que cualquier transformación, fue lo que paralizó al lobo por un instante. La sorpresa duró poco. El cazador del lobo ató su arco a la espalda con un gesto rápido, casi ritual, y desenvainó su katana con solemnidad. La hoja brilló bajo la luz de las llamas, reflejando el caos que lo rodeaba. Apuntó con ella hacia la marea de demonios, sin temblar, sin dudar. Sin piedad, sin misericordia. Por la orden. Exclamó, su voz resonando como un tambor de guerra. Los demás cazadores respondieron al instante.
Las espadas fueron desenvainadas, los arcos tensados, las lanzas alzadas. El movimiento comenzó lento, como una marcha ceremonial, pero pronto se aceleró. Los pasos se volvieron carreras. Las carreras, embestidas. El lobo fue el primero en adelantarse, su figura deslizándose entre los árboles como una sombra eléctrica. Los cazadores más rápidos lo siguieron, y detrás de ellos, el resto del escuadrón se desplegó como una ola de acero y convicción. Los demonios reaccionaron con un rugido colectivo, como si despertaran de un trance. Las garras se alzaron, los cuerpos se tensaron, y la marea oscura se lanzó hacia los cazadores con furia descontrolada. El choque era inevitable. El lobo, envuelto en relámpagos, colocó su katana frente a su cuerpo, los ojos fijos en el enemigo. La energía comenzó a acumularse en su hoja, vibrando con una intensidad que hacía temblar el aire. Ichi no kata, Ekibeki Isen. Gritó, y su voz fue seguida por un estallido eléctrico que iluminó el claro. Su cuerpo se movió a la velocidad del rayo, una línea de luz que atravesó a todo demonio que se cruzaba en su camino. Las criaturas caían sin comprender que las había golpeado, desintegrándose en el aire como cenizas dispersas. Kiyome observó la técnica en silencio, con los ojos abiertos por la admiración. Era una postura antigua. Una que solo los cazadores más devotos podían ejecutar. Y en ese momento, supo que no estaban solos. Que la orden aún ardía. Que la batalla apenas comenzaba. Y al mirar en la dirección de Naruto, solo pudo dar una plegaria silenciosa para que ganara. Fin del capítulo.